que ver con psicología, pero no precisamente no psicología profunda, sino que abordamos temas que son de interés y que a lo mejor alguna situación viviste o alguien está viviendo. Bueno, de acá un poquito es guiarte y aconsejarte, obviamente que después está el tratamiento profesional que tenés que seguir. Nosotros vamos a recibir y le voy a dar la bienvenida en esta mañana a Andrés Hammer, que ya lo tengo en una comunicación telefónica. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, un placer nuevamente encontrarme contigo. Buenos días, Nicolás, buenos días, audiencia. Un gusto nuevamente de compartir este espacio con ustedes. Perdón el cambio de horario, ¿viste? Pero teníamos justo, estamos como, ¿viste? La campaña electoral en la provincia de Santa Fe está movidita. Es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿viste? Del tema de las redes. Bueno, de paso cañazo, ¿viste? De paso cañazo, ¿viste? En el desorden, las redes poner orden, ¿viste? Te ayuda a ordenarte, ¿viste? Fíjate vos cómo el desorden de una campaña electoral, porque trastoca todo, horarios, en la vida de todo el mundo, ¿viste? Exactamente, y te encontrás con que los medios, las redes sociales están plagadas de spot, de campaña, de candidatos. Levantás una baldosa y sale uno. Por supuesto. Pero, viste, volver a hablar de redes hoy es algo que se insiste mucho, y la mayoría de los psicólogos insisten en esto, porque algo que existía antiguamente y que era normalmente, vos tenías un problema, una situación, y ya era prácticamente automático que había amigos, familia, personas con buena voluntad y buena onda, ¿viste? Que te ayudaban a salir de una crisis. Uh-huh. Y hoy no es tan fácil, no es tan evidente. Yo creo que asistimos a una época donde realmente lo que más notas, y sobre todo en mucha gente joven, es la pérdida de esos espacios que son las redes. Y sobre todo porque la red, ¿qué es? Tener redes son espacios para reconstruirnos cuando hemos tenido una crisis. Perdón, que no estamos hablando de las redes sociales, ¿eh? No, estamos hablando de las redes emocionales. Claro. Completamente distinto. Las redes que nos sostienen en un momento de adversidad, de terror, de sufrimiento. Pasa que como parecería parecería que garpa más estar solo. Vos sabés que no. Yo creo que desde el día cero que empezamos con estos encuentros y estas charlas que tenemos, que a mí me divierten mucho, en este encuentro con vos, ¿viste? Y realmente me resultan muy incentivadoras. Yo siempre insistí que somos seres sociales, que necesitamos estar en conexión. ¿Cuánto más cuando estamos pasando un momento difícil, claro, cuando estamos pasando un momento crítico, cuando estás pasando un momento conflictivo, cuando te ha pasado algo? ¿Por qué? Porque hablar de redes es ese espacio de contención que marca la diferencia entre el colapso, donde se te cayó todo, donde las cosas se desordenaron, y ese espacio de recuperación ante una situación que fue traumática, ¿viste? Claro. Y ese espacio de redes, que está compuesto por personas, pero no esperes todo de los demás, sino que también hay cosas. Yo le voy a dedicar estas dos columnas. Ese espacio nos ayuda a reconstruir la vida después de vivir, ¿viste?, un desastre, episodios traumáticos, que cuando uno vive situaciones así, nos hacen sentir y nos hacen descubrir la pérdida de situaciones, de elementos que hasta el momento teníamos como estables. Claro. ¿Qué sé yo? Perdiste un trabajo, perdiste la casa, perdiste un ser querido, te divorciaste, te separaste, y uno pierde la seguridad de todo lo que parecía estable, no es estable. Y en ese momento uno necesita esos espacios. Claro. Y cuando hablamos, te digo, hablar de red es mucho más que esto,
que decir, bueno, hay un grupo de personas. No solamente son un grupo de personas que, bueno, me van a ayudar a darme un apoyo momentáneo o una frase de aliento, que es, bueno, adelante, todo se va a mejorar, tranquilízate, que jamás tranquilizó a nadie. Claro. No. La red funciona como una estructura, es decir, ese grupo de personas que no suele ser muy grande y que hoy, te repito, Nicolás, no es habitual, que hoy yo veo que las hemos ido perdiendo, que yo hoy veo que cada vez hay menos redes, que las personas carecen de ese espacio de contención. La red es lo que te sirve cuando sos trapecista para caer sobre seguro, cuando perdés el espacio con el trapecio, vas a agarrarlo, pusiste mal la mano y te caíste y no te destruiste. La red precisamente son ese grupo de personas que no solamente están ahí para decirte cosas bonitas, sino que son una estructura humana, afectiva, son una estructura emocional que te permiten procesar todo lo que has vivido de traumático. Te permiten procesar todo eso, ese malestar, esa angustia, esa inquietud, esa incertidumbre que sentís. Y vos sabés que procesar, ¿qué es? Ordenar el caos, el desastre, y poder encontrar una salida. Y esto siempre es necesario tener nuestra red. No son mucha gente, no son demasiadas personas. A veces es el psicólogo, un par de amigos, un familiar. Pero son las personas que nos permiten salir adelante en medio del caos que es una crisis, claro, la pérdida de seguridad. Sí, aparte son esas personas en las que uno deposita mucha confianza. Claro, pero además esas personas, que a veces, no sé si van a decir frases célebres, no sé si te van a decir. Pero es que no sé si uno en esos momentos busca una frase célebre. No, para nada, porque lo que uno necesita es encontrar una salida, Nicolás. Lo que necesitamos es encontrar una salida. Claro. Y por eso que hoy hablar de redes en una época de individualismo, de mucho narcisismo, es encontrar esa red de personas, 2, 3, 4, lo que sea, que nos van a ayudar a gestionar lo mejor posible ese momento, que me ayudan a gestionar lo mejor posible ese momento, que es el después, lo que va a quedar, porque después de un caos de esto, quedan cosas, de un caos, de una pérdida, quedan algunas cosas, y a veces puede quedar como dentro de nosotros un cierto trauma que se puede volver crónico, ¿viste? Puede quedar dentro de nosotros un trauma que puede gestionarse como crónico. Por eso que la primera pregunta que nos podríamos hacer hoy, como para comenzar a hablar de esto, es ¿cómo ordenar la vida después de un trauma, después de un momento de crisis? ¿Cómo ordenar la vida después de un momento devastador? ¿Cómo ordenar la vida después de que se han caído todas las paredes? Porque una de las cosas que vos ves como más fuerte, más crítica, más devastador de una crisis es que te sentís desorganizado. Y no sé si te ha pasado, Nicolás, pero vos sentís que después de una pérdida, de lo que fuese, uno siente en carne viva, sentís en carne propia la desorganización. Claro, sí, es como obvio. si nada estuviera en su lugar. Y como que lo que estaba en su lugar, no, pero aparte de lo que estaba en su lugar y que no dependía de esa situación, es como que también se desordena. Claro, porque hay una desorganización mental, se nos desorganiza el pensamiento, claro, se nos desorganiza nuestras formas de actuar. Y en esos momentos, cuando se nos desorganiza, tenemos una desorganización mental, ¿qué es lo que pasa? Y todo te parece urgente, todo te parece confuso.
vivís la experiencia de la confusión, vivís la experiencia del desorden, del caos. Y lo más triste y lo más fuerte de todo esto es que experimentás de que pareciera que nada tiene sentido. Y es en este punto donde yo creo que hay que, cualquiera que me esté escuchando en este momento, es decir, si te está pasando esto, si estás sintiendo esto, si te pasó algo así, es en este punto donde de alguna manera tenemos que empezar a ordenar los pensamientos. Hay que poner los patitos en fila, para decirlo en criollo. Y ordenar los pensamientos de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Poner un orden de lo esencial, de lo más importante, aprender a priorizar qué es lo que hay que atender primero. Claro. ¿Y qué cosas pueden posponerse? ¿Y qué cosa le puedo pedir a otro? O sea, ¿qué cosa le puedo delegar a otro para que se pueda sentir cómodo, ¿viste? Para yo poder hacer las cosas. Sobre todo porque en estos momentos es muy difícil afrontar todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que uno tiene que elegir sus propias batallas. No podemos dar todas las batallas al mismo tiempo. No se puede dar todas las batallas. Eso es cierto, porque uno cuando lo traslada a situaciones que ha vivido, te das cuenta de que no podés librar todas las batallas juntas, es imposible. No, por eso, ordenar la mente, priorizar, jerarquizar, es básicamente saber qué batallas tengo que dar yo y qué batallas pueden esperar y qué batallas a lo mejor puedo pedir que me las dé otro por mí. ¿Qué batallas puede hacer otro por mí? ¿Viste? Sí, inclusive sabiendo que uno cuando elige también da una prioridad o da un orden de prioridad a las cosas. Claro, y en este sentido, digo, yo hoy voy a dejar algunas preguntas como para pensar, ¿viste? Como para ir tirando por dónde. Digo, ¿cómo jerarquizar el pensamiento antes de entrar a hablar el próximo miércoles de cómo nos ordenamos, cómo podemos funcionar con este grupo de personas? Digo, mira, hay algo que yo he leído muchas veces, y es que venimos asistiendo a algo que se llama la pérdida de las solidaridades sociales. O sea, vamos perdiendo esa capacidad que los que somos más viejos lo hemos visto más claro. Vos sos mucho más joven que yo, pero lo habrás vivido también, Nicolás, esa experiencia de que, pasaba algo y, uno se enfermaba y tus propios vecinos, incluso había siempre 2 o 3 que se acercaban. Siempre estaba la chusma al barrio, ¿viste? Para acercarse a ver qué podía averiguar, ¿viste? Sí, pero no es este el caso. Esas personas que siempre... sin buscar ningún reto, sin buscar nada interesante, ponían el hombro. Claro. Y yo creo que eso lo hemos perdido. Y también vos fijate que la gente joven cree que tiene una red porque tiene 200 amigos en un Instagram. Sí, es verdad. Y eso no puede tener 500 amigos. La gente tal vez que nos esté escuchando sea más grande, está en el Facebook. Puede tener 5.200 amigos en un Facebook, pero eso no significa tener una red. Y precisamente tener una red implica, primero, ese espacio donde poder ordenar el pensamiento, poder jerarquizar esto que estábamos hablando, poner orden. Porque me imagino que uno, yo lo he hecho inclusive, uno mira a su alrededor y dice, y en algún momento, no hace falta que sea en un momento de crisis, por lo menos yo nunca lo hice en un momento de crisis, pero mirar alrededor y decir, ¿quiénes son la gente que se quedaría en un momento malo? Sí, cuando llegue el momento malo te das cuenta que los contás con los dedos. Pero vos sabés que eso a mí, esa pregunta que siempre yo me la hago muy constantemente. Por eso hace que mi círculo sea muy cerrado. O sea, son muy pocas las personas que tengo en mi círculo, pero porque sé que esas personas que están en mi círculo son las que se van a quedar. Aquel con el que me junto a comer algo, a pasear o a hacer o que son, qué sé yo, encuentros del momento, risas del momento, sé que a lo mejor no va a estar en un momento difícil.
Lo que pasa es que... No lo juzgo, mirá, no juzgo a esa persona, pero sé que no va a estar. Entonces, como sé que no va a estar, digo, no, no son... Y yo llamar amigo o amiga a alguien, realmente lo tiene que hacer. Se lo tiene que ganar. Yo creo que hay que distinguir entre amistades y gente sociable. Gente sociable hay mucha, amistades hay mucha. Claro, esa no me salía no sabía cómo identificarlo eso. Gente sociable. Hay gente sociable, hay gente que es muy sociable. Pero digo, lo primero que hay que hacer en una situación crítica, y esto sí nos toca a cada uno, precisamente el jerarquizar la mente, jerarquizar los pensamientos, ordenar los pensamientos. Y yo te digo, la primera pregunta que tenés que hacer es, y el primer punto que uno tiene que tomar es la prioridad inmediata, que es mi seguridad física y emocional. Y fíjate, la primera pregunta que uno se podría hacer es, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy seguro? O sea, seguro no solamente porque no va a haber un asalto, sino seguro en todos los sentidos de la palabra, claro. Emocionalmente, hay techo, hay una serie de cosas. ¿Y cómo garantizo esa seguridad? Claro. ¿Cómo puedo garantizar esa seguridad en este momento? ¿Cómo puedo garantizar esta seguridad en este momento presente, en esta situación presente, ¿viste? Eso es el primer punto, ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi seguridad física y emocional? Y esto es algo que lo primero que tenemos que pensar, si alguien pasa en este momento por una crisis, si alguien está pasando en este momento por un conflicto, si a alguien se le ha caído prácticamente diríamos así, metafóricamente el techo en la cabeza, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Claro. Y empezar a poder hacer un espacio de ver, bueno, ¿qué es lo que tengo que priorizar primero a corto plazo? O sea, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo que tengo que manejar? Es decir, no solo a corto plazo es aquello que yo puedo, suponete, acabas de perder el trabajo. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo manejable? Y bueno, o ante la pérdida de un ser querido, ¿qué trámites, qué gestiones no pueden esperar? Hay cosas que no pueden esperar. Hay situaciones, hay actitudes, hay cosas que no pueden esperar. Y en este sentido, a veces cuando uno tiene que pensar a corto plazo, si tenés que pensar, a corto plazo es de hoy para esta semana, no para dentro de 6 meses. Y entonces lo primero que tenés que pensar es cómo ordenar. A veces hace muy bien, agarren una hojita, pongan 4 notas, 4 cosas, y poner un plancito que son, siguiendo eso, la conocida frase de primero es lo primero. Sí. Poner un pequeño plancito. Y si no, alguien que me ayude a ordenar. Mira, tengo que ir a hacer tal trámite, tengo que ir a la municipalidad, tengo que ir a pagar tal cosa, o tengo que averiguar tal otra, o tengo que salir adelante con una situación. Y fíjate que esto, si uno lo puede poner por escrito, uno se da cuenta más o menos que se empieza a ordenar. El escribir ayuda mucho a ordenar las situaciones. El escribir te ayuda un montón a tener las cosas más o menos en orden. Eso es a corto plazo. Y a mediano plazo, y bueno, uno tiene que empezar a reestructurar la rutina. Suponete que alguien estaba en pareja, se veían todos los días, y si vivían juntos, peor. Tenés que reestructurar la rutina, porque de pronto la rutina ya no es lo mismo, la persona ya no está, claro. Y eso te genera incertidumbre. Eso te genera un desorden. Bueno, antes me llamaba, o a tal hora siempre me llama, ahora no me llama más, o no me puede llamar más, o no está, o lo que fuese. Claro. Y uno tiene que aprender a reestructurar esa rutina.
Sí, tal cual. Y bueno, por eso están interesantes estas herramientas también, más allá de que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Para algo más personalizado, cada uno debe concurrir a su terapeuta, ¿no? Por supuesto, pero mira, una pregunta, son preguntas para hacerse, ¿viste? ¿Qué sé yo, viste? A mediano plazo, ¿viste? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo me estoy dando el espacio para sanar? Pero sin dejar de vivir completamente. Porque si voy a meter a sanar y qué sé yo, hasta que termine, no voy a terminar más, no voy a vivir más. Aparte, el tiempo pasa. Claro. Como decía un poeta latino, tempus fugit sicut umbra sicut nimbus, o sea, el tiempo se nos escapa, la vida se nos escapa, como las sombras y como las nubes, ¿viste? Eso decía Virgilio, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cómo me estoy darme ese espacio? ¿Cómo hago para darme un espacio para sanar sin dejar de vivir? O sea, vivir es trabajar, vivir es hacer mis actividades, vivir es seguir viendo las personas que me hacen bien. Tal cual. Bueno, así le damos el puntapié inicial a este tema. Exactamente. Después hay a largo plazo, que es el crecimiento postraumático. Pero bueno, hay algunas preguntas. La próxima columna nos vamos a tratar más el tema de los vínculos, de las redes de otra manera. Pero ahora por lo menos que sepan, que nuestros oyentes puedan saber que hay que pensar en estas cosas, cómo es el ritmo, por ejemplo, a mediano plazo, qué ritmo propio puedo retomar, y a veces, qué sé yo, a largo plazo pensar cómo convierto esta experiencia en un aprendizaje, que es bastante difícil. Claro, acá me dicen, las redes de contención son importantes, en esas situaciones podés hasta descubrir el amor de tu vida, así que te mandan saludos. Gracias. Pero bueno, esto es interesantísimo. Más allá de eso, yo creo que siempre había una psiconeuroentrenadora que nosotros teníamos acá a la mañana, inclusive también, que la recuerdo y se llama Verónica Franciscuti, y decía que siempre hay que hacer un alto en el camino y mirar a dónde estamos parados. Tal cual. Por eso estas preguntas que están ahí, y que voy a ver si puedo pedirle al productor que las ponga en los comentarios. Estaría buena. Bien. Las de corto, mediano y largo plazo. Por las dudas que alguien las quiera. No son algo maravilloso, no es mágico, pero pueden orientar. Tal cual. Pueden servirle a alguien. Nos vamos a encontrar, Andrés, próxima semana, ¿te parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Es un placer enorme. Me encanta este ratito, ¿viste? Gracias, Nicolás. Un abrazo grande. Un abrazo hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros Andrés Hammer, es profesor de psicología, y hacemos suerte de análisis, pero que no es análisis tampoco, son situaciones que vivís en todos los días y que a lo mejor alguna que otra experiencia, yo las mías que te cuento son ciertas, o sea, yo reduzco mucho mi círculo, no dejo entrar mucha gente afuera, no me gusta tampoco.